Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos en este culto de recepción del sábado. Nuevamente tenemos la oportunidad, como cada semana, de reflexionar en su palabra y hacer esta recepción del sábado para que también nuestro espíritu se glorifique. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y me da mucho gusto que nos acompañe. Vamos a poner en manos de Dios nuestro culto, y por medio de esta oración también estaremos comunicándonos con nuestro Dios para que también la paz de Él se manifieste entre nosotros. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque has permitido que este sábado llegue nuevamente y tenemos la bendición y la dicha de que tú también te manifiestes entre nosotros. Danos la fortaleza también espiritual que se requiere para continuar trabajando por tu obra, como también el beneficio de este espíritu que tú nos das para tener paz y comunión entre nosotros y contigo. Bendícenos en este culto, los cuales también estaremos elevando cantos en tu nombre y reflexionando en tu bendita palabra. Te lo ruego, bendito Señor, por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer la ley de Dios, que es nuestra buena costumbre, cada 8 días estarla leyendo y cada día vivirla. En el libro del Éxodo capítulo 20 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Por favor, acompáñeme. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare tu nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, pues terminamos de leer la eterna ley de Dios y ahora quiero presentar esta siguiente alabanza en este culto. En particular, esta alabanza tiene una hermosa anécdota, porque fue grabada en el año de 1998, cuando la 13ª Convocación Nacional Juvenil estaba en su plena realización. Este culto era el más hermoso normalmente porque era el sábado por la tarde, donde todos podíamos presentar alabanzas especiales. Y en particular se presentó por última vez en vivo los hermanos que integraron el cuarteto Ebenezer desde aquel año de 1975. El himno que cantaron fue Andaba yo sin paz, pero es difícil poder describirlo y usted lo verá en el video, esperando que se transmita el entusiasmo, la alegría de alabar a Dios, porque en el órgano estaba nuestro hermano ministro Carlos García y acompañando a este cuarteto el coro Sion Israel. Es una hermosa alabanza, muy emotivo, y este video que fue rescatado hace poco, pues lo ponemos para que también la Iglesia de Dios disfrute estos bellos momentos. El coro Sion Israel junto con el cuarteto Ebenezer. En aquella convocación andaba yo sin paz. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás.
siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me encontró, hundido en la maldad y lleno de ansiedad. El gran amor de mi Señor me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, pues es mi fiel consolador. Si vienen penas, mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, mi Salvador me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, no por la eternidad yo cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, pues es mi fiel consolador. Si vienen penas, mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Sin lugar a dudas, un emotivo momento y hermoso recordar aquellos increíbles cultos que llegamos a tener. Cerca de 1,200 asistentes de jóvenes en la convocación, y yo calculo que para ese culto no éramos menos de 1,300 personas. Pero la emoción hacía que vibrara nuestro corazón. Dios bendiga a nuestros hermanos y gracias por este recuerdo que hemos recuperado. Bueno, vamos a tener ahora el estudio de esta tarde, que lo he titulado Los símbolos paganos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Les voy a suplicar que me acompañen leyendo nuevamente en el libro del Éxodo capítulo 20 desde el verso 3 hasta el verso 6, lo que hoy queremos entender. Está así y leeremos parte de la eterna ley de Dios. Dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El título de hoy, Símbolos del paganismo. Quiero invitarles a meditar sobre una parte en particular que existe entre todos los grupos cristianos o diciéndose ser cristianos, y es el tema del crucifijo, el uso de una cruz donde las personas en general creen o se representa así con ese símbolo la cristiandad o pertenecer a Cristo Jesús. Y hay propiamente un culto alrededor de toda esta pensamiento sobre el crucifijo. El mandamiento que hemos leído es acerca de no tener ídolos, y la palabra de Dios es clara al explicar que no debemos de tener nada como un símbolo representando a Dios. Lo explica en el libro del Éxodo en varias ocasiones, porque dice que se manifestó a Moisés no viendo a nada y a nadie. Así es como Dios pretende que nosotros sigamos adelante en esta predicación y su alabanza, que no tengamos imágenes de ello. ¿Es bueno tener un símbolo o una imagen? Por ejemplo, me han preguntado por qué el logotipo de la iglesia tiene 7 brazos o un candelero judío, y siendo que no lo somos. En realidad no pretendemos ser judíos, lo que queremos es mostrar la identidad única que existe en la iglesia de Dios, en la palabra de Dios, que es representada por aquel candelero que menciona el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis, pero nada más. No es un símbolo que busquemos adoración, simplemente que nos identifique. Pero en el caso del crucifijo es distinto, porque la gente ha ocupado o seguirá ocupando este símbolo que no es venido de la palabra de Dios como la representación de Cristo Jesús. Pero vamos a analizarlo para que también entendamos primero la palabra de Dios. Leamos en el libro de Números capítulo 21 verso 9, Números 21, 9,
lo que sucedía en el tiempo del pueblo de Israel cuando se comportó en una forma equivocada, y entonces Dios le mandó una serie de castigos, y entre ellos estas serpientes, y esto es lo que describe la palabra de Dios. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Este pueblo había hablado mal delante de Dios y de Moisés, y prefería regresarse a morir a Egipto que continuar con la enseñanza y el camino para llegar hasta la tierra prometida. Y entonces Dios envía unas serpientes para que acabaran con ese pueblo que no quería llegar a la tierra prometida, pero tiene compasión Dios de ellos después de que interviene Moisés, y entonces le pide que levante una serpiente de metal de tal forma que cualquier persona que mirara cuando fuera mordido volteara y sería sano, y así fue. Sin embargo, esa tradición quedó para el pueblo de Israel, y se quedó ese símbolo de la serpiente todavía muchos años después de aquel momento. Vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 4, y dice así la palabra de Dios: y quitó los altos y quebró las imágenes y taló bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, llamándola por nombre Nehushtan. La descripción que hace es que cuando sube uno de los reyes de Israel que quiere quitar la idolatría, se manifiesta y quita esa serpiente que le quemaban perfumes, y ya la habían tomado como un ídolo también, porque esperaban que fueran curados por esa serpiente. Pero eso estaba mal delante de Dios, y eso fue erróneo, porque el pueblo había figurado que la potencia de esa serpiente, que no era nada, la había creado como un dios, principalmente el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel se divide entre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, o la nación de Israel, como reinos después de la muerte de Salomón por su pecado. Así es que esa es la clara demostración de que Dios no puede ser manifestado en ningún objeto que pueda existir, y ese es un castigo que nosotros debemos de considerar, como le sucedió al pueblo de Israel. Siguiendo más adelante en este análisis bíblico respecto a los símbolos paganos, en el libro de Juan capítulo 3 del verso 14 al 15 dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3 del 14 al 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta explicación que hace Juan nos da oportunidad a que simbolicemos como lo sucedido en el pueblo de Israel cuando levantó una serpiente de metal, para que representemos al Señor Jesucristo como un crucifijo y en eso creer. Definitivamente es la respuesta no. En realidad, la costumbre de utilizar la cruz de Cristo no es un tema que venga o se haya venido de la palabra de Dios, sino viene de costumbres muy antiguas de la humanidad que penetraron en doctrinas diciéndose ser cristianas, pero no lo son. Vamos a entender lo siguiente. El culto al sol fue utilizado desde la antigüedad por muchos años y por muchas generaciones, y el pueblo de Israel se vio envuelto en ello. Vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 7 desde el verso 15 hasta el verso 18. Vamos a entender la palabra de Dios. Jeremías 7 del 15 al 18 dice así la palabra de Dios: que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni laves por ellos clamor ni oración, que me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén?
Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos y provocarme a ira. Aquí el Señor dice, ¿por qué me provocan a ira? Dice, ¿qué no estás viendo este pueblo que está cayendo en la idolatría? Amasando y preparando tortas para la reina del cielo. ¿Y quién era esa reina del cielo? En aquel entonces el pueblo de Israel la conocía como Ishtar o Isis o Hera o los romanos como Juno, considerada como la madre del cielo. En nuestra actualidad le llaman María o Guadalupe o los nombres que se les ocurra para conquistar la mente y a los pueblos que ocupó en su momento aquella doctrina romana. Entonces, Dios no acepta ese tipo de culto porque aquí estaba el origen de la idolatría y es parte de esa idolatría. Vamos a leer en el libro de Ezequiel capítulo 8 desde el verso 11 hasta el verso 17. Ezequiel 8 del 11 al 17 dice así la palabra de Dios. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safat, que estaba en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y del saumerio subían espuma niebla. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cuando yo en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el Aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de delante de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, encorvándose al nacimiento del sol. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? Qué cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí ponen hedor a mis narices. Lo que explica aquí el profeta Ezequiel es el comportamiento idolátrico que tuvo el pueblo de Israel, que profanó el santo templo de Dios, inclinándose al dios Sol invicto, como lo conocieron los romanos, o el culto al sol. Tamuz fue un dios antiguo en Babilonia que era considerado como hijo de Nimrod, hijo del sol, y naciente de ahí. De ahí viene el tema del nacimiento en la Navidad, y es un origen pagano completamente. De hecho, la T de Tamuz es el inicio del uso del crucifijo, porque se ocupaba con una T minúscula que se ponían en los sacrificios de ese dios antiguo. Así es que este dios pagano Tamuz tuvo mucha influencia en el pensamiento del pueblo de Israel. En otros lados se le conoció y en otros momentos como Baal o el Gabal, según sea el tiempo, porque el Gabal se conoció en Roma. Y de ahí se introdujo el culto al dios Sol invicto, que al final de todo les cambiaron el nombre como si fuera Cristo Jesús, pero no es así, es una doctrina venida del paganismo. Dice así que después de la decadencia de Roma, del Imperio Romano, en el periodo de Marco Aurelio, la dinastía Severa abre la oportunidad invaluable a las religiones orientales y antiguas. El emperador Lucio VII Severo, que gobernó entre el año 193 y 211, fue promotor de este dios, el Gabal, mejor conocido en la Biblia como Baal o Tamuz también. Y lo que dice ahí, esta influencia vino porque el matrimonio que tenía era con Julia Domna, hija de un sacerdote de este dios o ídolo, el Gabal.
Alejandro Severo, sucesor de esta dinastía, introdujo una ley de tolerancia para permitir que esta religión existiera, además de los pensamientos del panteón romano. Ya para más adelante, en el año 270 al 275, Aureliano, emperador de este imperio romano, se fue inclinando al culto del dios Sol invicto, y por lo tanto así siguió. Y como cambió el nombre de el Gabal, ahora el dios Sol invicto, más lo aceptaron, y lo aceptó el mismo Constantino, emperador de Roma, que para el año 325 organiza un concilio ecuménico para unificar el pensamiento de la religión pseudocristiana, porque finalmente en ese concilio de Nicea nace la doctrina que hoy se conoce como doctrina católica o romana. Y de ahí viene ese mito, porque en realidad es más un mito que una realidad, de que antes de invadir Roma, una noche antes fue revelado para él que con ese signo vencería, es decir, con la cruz católica o la cruz que hoy conocemos, y que ese signo con ese vencería. En realidad está en duda, porque ese mismo tiempo, en el tiempo de Constantino, apareció un cometa también, y entonces la gente que lo asesoraba lo hizo pensar que era un mensaje de Dios, y de ahí se introdujo este símbolo de la cruz. Pero es venida no porque querramos nosotros que venga de la palabra de Dios, sino porque viene de costumbres que son ajenas a la palabra de Dios y con un rasgo importante de idolatría. Vamos a comprender de dónde y cuál es la razón de la crucifixión y el significado bíblico para nosotros, basándonos en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 21, desde el 20 al 23, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 21, del 20 al 23. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedecerá nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad le apedrearán con piedras y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por lo que haya de morir, le habrás de colgar en un madero. Dice el verso 23, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La crucifixión, como leímos, para el pueblo de Israel era una enorme vergüenza, porque era la pena capital. Pero en el tiempo antiguo, incluso en el tiempo del Imperio Romano, la crucifixión no era como una T minúscula como representan el símbolo de la muerte de Cristo o de la cruz de Cristo supuestamente. Había varias formas de crucifixión desde el tiempo antiguo, como una X, como una T mayúscula y también como una T minúscula. No era la misma forma. Pero lo más importante y rescatable en Deuteronomio es lo que nos está diciendo, de que era una pena capital y una vergüenza. Así es que la muerte de Cristo Jesús tendría que ser en esas condiciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque sería avergonzado, porque ocuparía un lugar que no le corresponde, y en sí misma la condena era una maldición. Vamos a leer ahora en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, lo siguiente. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en el madero. Es decir, el Señor Jesús llevó esa maldición de morir en un madero. Entonces,
Está recordando que la cruz de Cristo Jesús es un símbolo de su cristianismo. Estamos entendiendo entonces que estamos aceptando una maldición como Él lo tuvo, que ocupó nuestro lugar. Pero no es lo que Dios nos pide, como sucedió con el pueblo de Israel con esta serpiente Nehushtan. No era la serpiente, ni el símbolo, ni la madera, ni las reliquias que han inventado de astillas de la madera. No tiene nada que ver, porque Dios se manifiesta en los objetos siempre. Pero no son los objetos, sino ellos son el único medio por el cual Dios se está manifestando. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 8 dice así: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa era la forma en la cual tendría que morir Cristo Jesús, pero no porque tenga un símbolo de representación de la cristiandad, sino porque era el medio que Dios había determinado. Y esa es la parte importante que nosotros debemos de entender, que la crucifixión del Señor Jesucristo representa un momento de sacrificio, vergüenza, muerte y dolor. Decía el ministro Alberto García: usted, si su padre fue muerto o asesinado por un picayelo, usted traería colgando un picayelo para decir que cree que amó a su padre. Eso es lo mismo que las personas hacen en este tiempo, pensando que la crucifixión representada en una figurita es lo que es la muerte de Cristo Jesús, pero en realidad su origen es completamente idolátrico. Dice en el libro de Mateo capítulo 10 verso 38: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la cruz de Cristo, no la habla como un símbolo físico o un símbolo pagano, sino que está hablando como la representación de su sacrificio, no pidiéndonos que nos santigüemos o no pidiéndonos que la adoremos, sino que recordemos el enorme sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Ahora bien, continuando con este estudio, vamos a ubicarnos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos 17 y 18. Y dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que piden, mas a los que salvan, es a saber, a nosotros es potencia de Dios. Cuando dice que la cruz de Cristo Jesús es potencia de Dios, no está refiriéndose al símbolo de esa cruz, sino se está refiriendo al mismo sacrificio del Señor Jesucristo que dio por nosotros su vida. Eso es lo que potencia, pero es incorrecto estar pensando de que por medio de esa cruz Cristo Jesús se manifiesta en ella, ya sea de papel, de madera, de piedra o de oro. El Señor no se manifiesta a través de los objetos ni de esas dichas reliquias. El Señor se manifiesta y se ha manifestado con poder y gloria, pero ocupa los objetos nada más para manifestar su voluntad. Y lo que están haciendo es lo mismo que hizo el pueblo de Israel, dándole culto a una figurilla de crucifixión que no les puede salvar lo que le salvó el sacrificio de Cristo Jesús. Y ahí está la enorme diferencia. Mire, en Efesios capítulo 2, verso 16 dice así: y reconciliar por la cruz de Dios en ambos, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nuevamente está explicando que esa crucifixión, lo que valió la pena, lo que nos debe de ocupar, es comprender la muerte y sacrificio de Cristo Jesús, y no una representación no basada en la palabra de Dios. En el libro de los Gálatas, o en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6, verso 12 al 14, dice así la palabra de Dios. Gálatas 6 del 12 al 14 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo.
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para la gloria de vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es de que si los judíos querían que se acercara al judaísmo, eso no iba a pasar, porque lo que para él valía era el sacrificio de Cristo Jesús. Dice, el mundo me ha crucificado a mí. ¿El apóstol Pablo fue crucificado? No, evidentemente está hablando de que lo habían desechado. Entonces, dentro de la palabra de Dios, el concepto de crucifixión es el sacrificio de Cristo Jesús, el cual no fue un orgullo porque murió como morían los villanos, pero Él tomó esa vergüenza porque en ese lugar debimos haber estado nosotros. Así es que el utilizar un símbolo que representa al cristianismo no es otra cosa más que tratar de llegar a la idolatría, como lo sucedido en la antigüedad al pueblo de Israel cuando levantó esa serpiente de Neustán. Dios se manifiesta por su poder y gloria. Dios se manifiesta a nosotros porque nosotros oremos a Él, pero no necesita de un crucifijo o de una figura o de una imagen o de la imaginación, porque Dios es tan grande que no requiere que sea mostrado o representado por nada. Y no tan solo eso, sino que nos lo ha enviado, nos los ha ordenado para que nosotros no tengamos nada tangible para pensar que eso es Dios. Dios le bendiga. Hemos escuchado la alabanza del coro Sion Israel, que de igual forma se rescató de un viejo cassette
estas alabanzas que fueron grabadas en el año, no recuerdo el año, pero fue cuando el coro cumplió 50 años y hoy tiene 75, ya va para 76, entonces hace 25, 26 años. Y gracias a Dios que lo hemos podido recuperar. Vamos a ponernos en manos de Dios, clausurar este culto y también los avisos y novedades que tendremos. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú has bendecido a tu iglesia en este día y ahora también tenemos que reflexionar en tus enseñanzas y tu dirección. Tratar de siempre olvidarnos de la idolatría para acercarnos a ti, que eres un Dios perfecto y amoroso. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús y permítenos, Señor, no ofender ese sacrificio con temas que no son venidos de tu palabra. Enséñanos más de tu palabra, Señor, te lo ruego, para que también prediquemos esas enseñanzas. Por medio de tu Santo Espíritu te lo ruego. Sé con nosotros y te lo suplicamos todo por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, es increíble lo que una caja vieja puede tener casi olvidada por años. Y me refiero a que hemos estado trabajando y entre las cosas que la pandemia ha dejado bueno es que hemos podido encontrar material histórico de la Iglesia de Dios, el cual estaremos compartiendo con ustedes. Y quiero anunciarles que si Dios lo permite, la próxima semana tendremos alguna de las predicaciones por nuestros hermanos ministros, hermano Carlos García, hermano Daniel Medrano, hermano Iram García, que estamos recuperando esas predicaciones. No se pierda el culto de recepción del sábado de la próxima semana, porque tendremos una hermosa sorpresa de melancolía, pero también de poder de la palabra de Dios predicada por estos varones. Dios les bendiga y paz a vosotros.